Bienvenidos nuevamente a Comunicando Espiritualidad. Aquí Joaquín Gabriel, su amigo de camino, eh, mochilero siempre, ¿no? Caminante el camino se hace al andar, ¿no? Bueno, poquito vamos a continuar con esto, esto de la espiritualidad aplicada. Las primeras reflexiones que he subido a este canal sabrán que es más filosófico, ¿no? Y me encanta, es hermoso hablar en términos filosóficos, tanto orientales como occidentales, pero entiendo que estamos en un momento donde necesitamos aplicar espiritualidad, espiritualidad a tierra. La idea no es llenarte, la idea no es llenarte de conceptos difíciles, porque, a ver, no soy ni neurocientífico ni psiquiatra. Ni siquiera me puedo encasillar en algún tipo de dogma específico, porque si bien en el logo del canal hay un monje budista y me parece fascinante la filosofía budista, también me parece fascinante la filosofía cristiana, la filosofía taoísta y algunos aspectos de la filosofía hinduista. Más sabiendo que hay un montón de ramas aún inexploradas por mí de cada una de estos caminos espirituales. Entonces no puedo encasillarme. Si me encasillo, me limito a aprender, a conocer y a reformular mi camino de vida, ¿no? Sin embargo, lo que sí entiendo y lo que sí te puedo transmitir es que el hábito de meditar te cambia la vida. Que el hábito de meditar, hablando un poco, ¿no?, del cerebro, crea nuevas rutas neuronales, reemplazando esa huella marcada, ¿no?, tan marcada una y otra vez del pensamiento automático, del pensamiento rumiante y catastrófico, por uno que, si le das el tiempo de germinar, de crecer, por uno de mayor presencia. Estamos hablando que cuando pensamos de una determinada manera durante mucho tiempo, es un camino ya conocido. El cerebro busca el camino de menor gasto energético. Sabemos por el video anterior que el funcionamiento de la mente es uno de supervivencia, es uno que busca el menor gasto energético, es uno que busca que sobrevivas. Y una de las formas claves de sobrevivir del cuerpo es el principio de economía, es decir, de economizar lo mayor posible el gasto energético. ¿Cómo se hace eso a nivel del pensamiento? Yendo por las mismas rutas neuronales ya utilizadas muchas veces. Ese es el hábito. Ese es tu hábito mental, el funcionamiento predeterminado de tu mente. Vamos a decir entonces, y permiso que voy a tomar agua, vamos a decir entonces que ese es el modo predeterminado o la red de modo predeterminado del cerebro, de tu cerebro. Bien, ese es el piloto automático. Actúas de una determinada manera frente a ciertos acontecimientos, estímulos, ¿no? Ya lo sabrás. Te dicen algo sobre tu cuerpo y explotas de ira. Te dicen algo sobre tu economía y entras en profunda crisis, ¿no? Viene algún pensamiento catastrófico y te genera ansiedad. Entonces,
Y es la forma en la que nos hemos acostumbrado a pensar. Y es una forma que, como sabrás, si no te responsabilizas y no buscas entenderla, no podrás cambiarla. No podrás cambiarla por una de mayor presencia, calma, y no podrás acceder a el espíritu, si quieres llamarle así, ¿no? Entonces vemos que realmente es urgente empezar a aplicar la meditación. Realmente es urgente aplicar una espiritualidad encarnada. Porque si no, viviremos en sufrimiento, en vacío existencial, en adicciones. No hablo solamente de adicciones mal vistas, sino sobre todo las más peligrosas, las que están consensuadas como normales cuando no lo son. Ser adicto al trabajo, ser adicto a redes sociales, ser adicto a comprar, ser adicto al dinero. De esas estoy hablando. Obviamente también incluyo las otras, ¿no? Alcohol, tabaco, etcétera. El video de hoy, el video de hoy eh, te va a mostrar un poco, te voy a mostrar un poco lo que son las raíces mismas de la meditación. Para ello hay que adentrarnos un poco en el budismo y también entender cómo el budismo ha pasado hoy en día a ser muy curioso para muchos y también ha recibido el aval desde la ciencia, lo que hoy se denomina meditación mindfulness o mindfulness. Em, el concepto de mindfulness tiene su origen en la lengua Pali, en la lengua en que se escribieron los textos, los primigenios textos budistas, y la palabra es sati. Ya la mencioné en el capítulo anterior, S-A-T-I. Tiene muchas interpretaciones, vamos a decir atención plena o recordar o mente llena. Bueno, podemos ir tomando un poco de cada una. Entonces, no se puede entender la meditación, no se puede entender la meditación y no se puede entender una espiritualidad aplicada, encarnada, si no se entiende la raíz misma de donde nace la práctica. Con Siddhartha Gautama, el Buda, hace unos 2500 años atrás. ¿Bien? ¿Qué? Me está tocando la... ¿Puedes creer? Me están tocando la puerta. Bueno, al minuto 88. Ya bueno. Bueno, cuando las harinas llaman a la puerta hay que atender. Volviendo. Sati. La palabra sati. Una palabra que viene de la lengua pali que dijimos, de el budismo, de Siddhartha Gautama, de el Buda. Sin embargo, la historia de Buda es una historia, al igual que la de Cristo, no la de un Dios, sino la de un hombre que alcanza, la de un hombre que alcanza el estado divino. Un estado que hoy viéndolo desde unos ojos contemporáneos y abarcativos. Dante, pero que me estés comiendo el pan, lo dejé en la mesa y es alto este. Disculpen, mi atención plena se fue por unos instantes al pan. Entonces, la historia del Buda, como la de Cristo, como decía, es una historia de un hombre que alcanzó el estado divino, un estado al cual todos podemos acceder, un estado que no es de grandes cosas, sino de sencillez, sino de humildad, sino de paz.
Siddhartha no nació siendo un dios, nació como un hombre que al salir de su palacio se chocó de frente con la vejez, la enfermedad y la muerte. El budismo le dice las 4 señales. Ahí van 3, la cuarta sería ver a un hombre religioso. Estamos hablando de India en el 600 más o menos antes de Cristo. No voy a indagar mucho en la historia de él, pueden verla en otros videos. Les recomiendo el video que da del Buda Juan Miguel Zunzunegui, el doctor en historia Juan Miguel Zunzunegui, mexicano, que la verdad tiene una facilidad de comunicar hermosa. Bueno, pero el gran descubrimiento de Buda, que aún no era Buda, sino que era Siddhartha, no fue una fórmula mágica para que los problemas desaparezcan, sino la comprensión de que el sufrimiento es el resultado de nuestra resistencia a lo que es en el momento, a lo que es en el momento presente, a lo que acontece. Él entendió que no sufrimos por lo que nos pasa, sino por la historia que nos contamos sobre lo que nos pasa, la interpretación que hacemos sobre lo que nos pasa, al meterle mente, ¿no? Y si nuestra mente está funcionando en un modo por defecto de sufrimiento, de caos, de inatención, la realidad se presentará así. La traducción moderna de esto lo hace Jon Kabat-Zinn, que en los años 80 fue quien tradujo el lenguaje monástico religioso al método científico. Jon Kabat-Zinn es doctor en biología molecular y pudo con su método lograr la reducción del estrés a través de un protocolo de 8 semanas de meditación, de mindfulness. Sin embargo, si solo dijéramos que meditar es un ejercicio de concentración comprobado por la ciencia, nos faltaría algo profundamente importante: la compasión y el no juicio. Jon Kabat-Zinn definió a mindfulness como prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgar. Prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgar. 4 puntos clave. Presto atención. De manera voluntaria, de manera intencional, ¿a qué? Al momento presente. Pero ese prestar atención de manera intencional al momento presente debe ser sin juicio. O sea, sin aplicar etiquetas, sin aplicar el por qué, el para qué, el si está bien, si está mal, si es bueno o malo. Bien. De este método se han derivado otros abocados al deporte de alto rendimiento, al coaching empresarial, pero la esencia sigue siendo la misma: habitar el presente como si tu vida dependiera de ello, así dice él. Porque seamos honestos, vivir es algo urgente. Vivir es algo urgente. No podemos darnos el lujo de no vivir. No podemos darnos el lujo de estar ausentes en nuestra propia existencia. Es lógico, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué pasas tu vida? ¿Por qué pasamos nuestra vida fuera de la vida? ¿Por qué pasamos la vida
en el pasado, en el futuro y no en el único momento donde se puede vivir, el presente. ¿Por qué? Y ahí está la clave. El por qué es una mente inatenta. Mejor dicho, desatenta. Ese es el por qué. Porque tu mente no está atenta. No sabe cómo estar atenta. Bueno, buenas noticias. Está mindfulness, está la meditación para que comiences a entrenarla. Para que comiences a darle instrucciones de lo que querés. A comenzar a elegir. Si ya viste la primera parte y empezaste con el cuaderno de observación recomendado, anotando tus pensamientos entre comillas, habrás comenzado a notar el funcionamiento de tu mente. Esas huellas que dijimos transitamos tantas veces que se vuelve automático. Y capaz que te preguntes, y a esto va el tema de hoy, ¿cómo llevo esto a lo cotidiano? Sea que trabajes, sea que estudies. Porque sí, se puede llevar eh, al modo habitual de vivir, se puede llevar a lo cotidiano. Podemos meditar haciendo cualquier cosa siempre y cuando saquemos a la mente de ese modo predeterminado, de ese modo rumiante, de ese modo desatento. Cualquier actividad que realices con atención plena se vuelve un acto meditativo. No es que siempre necesitas estar sentado, sino que tu vida entera puede ser una meditación en movimiento. Con la práctica, el silencio deja de ser algo que buscas afuera para convertirse en algo que llevas con vos. Esto es lo que hablamos de vivir el espíritu, vivir en un estado meditativo, vivir en un estado de completitud, de plenitud. Soy y en ese ser espíritu, hago. No es que ahora dejo de hacer, sino que entiendo mi condición a través de la experiencia que te da mindfulness, mi condición como ser parte de una totalidad y que esa totalidad me habita. Y desde ahí puedo hacerlo significativo, puedo tener una vida significativa, porque mi actuar va a ser la voluntad de eso más elevado. ¿Qué decía Jesús? Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Bueno, era esto, que sea la voluntad más elevada, que sea la voluntad del espíritu, del alma, no la voluntad del ego, de la mente errante, de la personalidad, de la herida, de... No, si queremos vivir una vida plena, significativa, tenemos que vivir en el ser y desde ahí actuar. Porque ahora si seguís actuando, si seguimos actuando, desde solo el hacer para evitar pensar, para evitar sentir, eso, aunque en el momento te tapa la incomodidad, te tapa el vacío, tarde o temprano es una olla a presión que explota y explota en enfermedad, explota en crisis existenciales, en crisis financieras, en crisis, en mayúscula, crisis. Entonces este video es un llamado a que no llegues a ese punto. Que si estás acá, podés tomar el timón de tu vida y girar y no chocarte contra el iceberg, no chocarte contra la pared. No hace falta que aprendas desde ese lado. No hace falta. Podés aprender desde un mejor lugar. Eso es lo que te da mindfulness. Eso es lo que te da ser más consciente. Eso es lo que te da entender el funcionamiento de tu mente, el de entender tus patrones de conducta y ver los resultados que de él nacen. Es de locos pensar que haciendo lo mismo vas a lograr distintos resultados. Si querés distintos resultados, tenés que cambiar la causa de esos resultados. Causalidad, causa y efecto. No podés ver los efectos. Tenés que ir a la causa que generó esos efectos.
Bien, todas mis parejas son iguales. Bueno, ¿qué es lo que te está llevando a que elijas parejas similares? ¿Qué es lo que te está llevando inconscientemente a eso? Como decía Carl Jung, hay que hacer consciente lo inconsciente, si no le llamaras destino. Bien. Uno de los puntos más transformadores al desarrollar una mente meditativa es que comenzamos a desarrollar lo que ya sabemos por el video anterior, que es la ecuanimidad. El lograr estar en el eje, en el centro de la balanza, en el centro del huracán, en el fondo del mar por más que la superficie esté turbulenta, en el eje, no porque el caos exterior cesa, no porque no haya pensamiento, sino porque yo sé que no soy eso. Yo sé que soy quien observa. Y aplicar la ecuanimidad al hablar con otros es una gran manera de aplicarlo a lo cotidiano. Al ser, justamente, al empezar a meditar, desarrollamos esta conexión con el ser, con el espíritu, y empezamos a abrirnos al mundo. Como dicen por ahí, Dios siempre estuvo al lado tuyo, lo que pasa es que uno no lo veía. Entonces nos empezamos a abrir al mundo, nos empezamos a abrir a la realidad tal y como es, a una escucha total y sin juicio de lo que es. Y eso se puede aplicar a un otro, una escucha total sin estar preparando la respuesta mientras el otro todavía habla. Porque cuántas veces ha pasado que alguien te está hablando y vos ya estás preparando en tu mente lo que vas a contestarle. Pero ¿qué pasa si eso lo dejas pasar y simplemente te entregas a lo que el momento te ofrece? Simplemente te entregas, te dejas llevar por esa conexión, por ese instante irrepetible con tu abuela, con tu abuelo, con tu madre, con tu padre, con tu pareja, con tu hijo, con tu mascota. Porque es irrepetible, no se va a repetir nunca más. Carpe diem, como decían los romanos, recuerda que vas a morir. Lo único que te lleva son instantes, de eso se trata vivir. Qué responsabilidad que tenemos entonces. Porque el vivir una vida en gozo y plenitud o una vida desastrosa ahora ya no depende del resto. Depende de nosotros, depende de ti. Depende de entender el funcionamiento de tu mente, depende de ir hacia adentro, depende de ver lo que te gusta y lo que no, las sombras y la luz. Depende de ver lo inconsciente para hacerlo consciente y dejar de llamarlo destino o mala suerte. Responsabilidad. Revolución interna espiritual. Ya tengo un video de eso. Toda revolución empieza primero en uno, después en el otro. Joaco, pero mis condiciones, mi economía, mis hijos no me hablan. No importa, no es que todo va a estar perfecto. Nunca nada está perfecto. Nunca nada está perfecto. Si has visto mis videos anteriores, lloré frente a la cámara, me desgarré frente a la cámara porque no sabía si iba a volver a caminar por mis rodillas, si iba a poder. Nunca nada es perfecto. Me sentía completamente vacío por no saber qué carajos iba a hacer de mi vida. Que una carrera no me llenaba, que la otra tampoco, que no sabía, que nunca tuve problemas económicos. ¿Bien? Pero sí grandes crisis existenciales. Nunca viví la muerte tan de cerca. Sin embargo, viví la muerte más grande, que es estar muerto en vida, por no saber qué hacer. Indistintamente de lo que estés pasando, la condición del dolor es humana, lo dijo Buda.
No importa si yo tengo 22, no importa si vos tenés 50. Importa que hay que aceptar que el dolor forma parte de la vida. La muerte forma parte de la vida, así como la vida. Pero si le agregamos a eso encima no aceptación, si le agregamos a eso resignación, si le agregamos a eso querer que las cosas sean distintas, expectativa, ahí está el sufrimiento. Y eso no es el mundo, es la mente que crea ese mundo. Entonces, al desarrollar esta ecuanimidad que es progresiva y te la va dando el ir practicando la meditación, vas a comenzarte a notar como una persona más tranquila, porque la ecuanimidad no es indiferencia, es ser como el fondo de un lago. Arriba puede haber olas, pero en el fondo reina la calma y la claridad. Y como decía recién, siempre va a haber obstáculos, nunca va a ser todo perfecto, jamás. Vieron que por ahí dicen, no, bueno, estoy esperando que el clima se calme para zarpar. Y a veces nunca hay un clima favorable, pero hay que zarpar en algún momento. Y uno de los obstáculos más grandes no está afuera, sino que está adentro. El culparte por fallar, el culparte por no ser perfecto. Y si te das cuenta, en el caso de la meditación, de que estuviste 10 minutos distraídos y te empezás a culpar, obviamente es tu mente la que te va a generar estrés, angustia, culpa. Y si lo miramos con otros ojos, si te das cuenta de que estuviste 10 minutos distraído por el pasado y por el futuro, en vez de criticarte, de culparte, festejalo, porque en ese momento acabas de despertarte al presente, de abrir los ojos verdaderamente. Es un festejo. Y mientras más lo hagas, más fácil va a ser. Y mientras más lo hagas, más fácil vas a poder sostener esos estados de atención plena, sin juicio, al momento presente. Y cuando menos te des cuenta, vas a vivir más en ese modo que en el otro modo de distracción, de pasado, futuro, pasado, futuro. Y la clave de esto, como decía Kabat-Zinn, es el sin juicio. Kabat-Zinn, sin juicio. Porque perderse en los pensamientos es parte del proceso biológico de la mente. Es parte. Es un modo por defecto. Es un modo habitual. Lo sagrado es el acto de volver con amor y con autocompasión. No te castigues. No te castigues por ser humano. No te castigues por aprender. ¿Por qué con un amigo, con tu hijo, sos compasivo, lo entendés? ¿Y por qué contigo no? ¿Por qué contigo no si sos la persona con la que más tiempo pasas? ¿Por qué contigo no? Si también estás acá en esta vida aprendiendo. ¿O que acaso sabes todo? ¿Que no podés permitirte fallar? Y si el fallar no es lo contrario al éxito, y si el fallar es la antesala, el paso previo al éxito. ¿Cuántas personas de éxito han fallado un montón? La diferencia es que han seguido caminando y han aprendido de esas caídas. Y hoy te vas a llevar una nueva herramienta. Ya vimos lo del cuaderno, ya vimos poco de esto, ¿no? De prestar atención a los pensamientos y entender que tienen un inicio y un final. También prestar atención, obviamente, a la respiración. Y hoy vamos a comenzar a darle movimiento a la meditación.
vas a elegir una sola actividad. No quieres hacer todo de golpe. Vas a elegir solo una actividad rutinaria. Una actividad que todos los días se repita. Puede ser ducharte, caminar hacia algún lado, hacia algún destino, o lavar los platos. Comer también puede ser, ¿no? Y una vez que ya sepas qué actividad vas a elegir, te vas a comprometer a realizarla habitando el presente, habitando tus 5 sentidos. Si te estás bañando y la elegís, sentí la temperatura del agua, el aroma del jabón. Si estás caminando, el sonido de tus pasos, la fuerza que ejercen tus pies, el aire rozando tu cara. Y con comer lo mismo. Sé que es difícil no comer haciendo otra cosa. Si estás mirando este video mientras comes, te recuerdo que por favor lo pares, disfrutes de tu comida porque uno es lo que come y que le des a tu cuerpo la posibilidad de absorber los nutrientes en calma. ¿Bien? Y a mí me ha pasado, yo he sido de esas personas que se ha cansado de estar viendo otras cosas mientras comía, entonces ya haremos otro video más en detalle. Esto se llama mindful eating, o sea, comer con atención plena. Y una de las primeras cosas que uno nota es que al no estar del todo atento en lo que come, comes de más. Y al no escuchar las señales de saciedad del cuerpo, comes de más y después te cae pesado. Además, posiblemente comiste más rápido. Entonces, no disfrutaste ni del todo lo que estabas viendo, ni del todo lo que estabas comiendo. Como decía, Juaco, pero no, a mí me gusta, no sé qué. Proba. Es incómodo al principio porque empiezan a brotar pensamientos. Pero es lo mismo. Te vas a los pensamientos, vuelves a la comida. Proba una sola comida. Si haces 4 comidas, desayuno, almuerzo, merienda, cena, elegí una. Una la que te resulte más fácil. El desayuno, por ejemplo, que suele ser más corto. Tómate el café, tómate el mate. Comete las tostadas, estando presente. Apaga el tele, deja el teléfono y dedícate, no a mí, a vos, dedícate 10 minutos de meditación activa. Sentí el crujir de la tostada, como el café ingresa calentito. Y si te vas a los pensamientos, amablemente volvés, sin juicio. Entonces fíjate que uno puede habitarse, habitar el presente, sin juicio, en cualquier momento. Porque ya no es condición obligatoria el quedarme siempre, porque si me voy fracasé, no. Porque si me voy, vuelvo. Si te vas 40 veces, volvés 40 veces. Lo importante es que lo intentás, lo importante es que te comprometes, lo importante es que hay voluntad de cambio. Y si la sostenes durante cierto tiempo, algunas semanas, algunos meses, te darás cuenta que cada vez es más fácil. Y te darás cuenta que ahora te amigaste con el silencio, te amigaste con hacer solo una cosa, te amigaste a estar atento al presente. Yo, por ejemplo, el almuerzo me lo dejo únicamente para comer así. Y la noche, a veces elijo ver algo. Entonces fíjate cómo uno va equilibrando. Porque tal vez si hiciera esas 2 comidas ahora, en este momento, así, tal vez sería más sufrir o más obligarme a hacer algo. Pero si voy equilibrándome según mis límites actuales, voy de a poquito y cada vez voy abarcando más. Entonces,
Por eso elegí una sola actividad rutinaria, no quieras hacer todo de golpe, porque te vas a frustrar. Eso funciona así. Una vez que ya la tengas, comprométete a realizarla prestando presente. Bueno, Joaco, no es mucho comer sin el teléfono, sin ver algo. Gracias, Dante, ladró Dante. Bueno, probá a comer la mitad del plato estando presente. La otra, bueno, después te pones el video, el podcast, la radio, el tele, lo que fuera. Probá a comer la mitad. Probá a comer un cuarto. Probá un bocado estando presente. Pero es mejor que nada. Espero que elegir una sola actividad rutinaria eh, no te cause, no te cause sufrimiento, porque no es la idea, sino que elegir una sola actividad rutinaria para estar presente es para comenzar a amigarte con esta idea, ¿no? Con esta idea que hay que vivirla. Y la clave es detectar el momento exacto en que tu mente se va, en que divide la atención, ¿no? La atención está acá y se divide, pasado o futuro, ¿no? Y cuando esto pases amablemente, sin juicio, entendiendo que estás aprendiendo, vuelve al foco a poner toda tu atención en esa actividad. Y sí, sé que suena muy fuerte el hacer una sola cosa a la vez en un mundo que nos pide ser multitarea, pero una sola cosa a la vez es mucho más gratificante y es mucho más amable hacia el cerebro. Sé que el aburrimiento incomoda, pero si logras pasar esa puerta, ese umbral de incomodidad inicial de las primeras sesiones, habrás ganado tu libertad. Proteger tu espacio mental es proteger tu vida. Disponete a habitar la realidad tal cual se presenta. Solo ahí en la aceptación es donde realmente empezás a vivir. Porque acordémonos que vivir es algo urgente. Y de ti depende, y de ti depende estar ausente de tu existencia o no. La meditación es totalmente adaptable a ti. Y ya con esto cierro. Porque tanto si eres una persona con mucha energía, muy activa, como si eres más tranquila, la podés adaptar. Por eso está la meditación activa y la meditación pasiva, ¿no? En lo personal, comencé y lo sigo practicando con la meditación clásica de estar sentado. No, no en flor de loto ni ninguna de esas posiciones, sino en silla. Y simplemente comenzar a prestar atención a mi respiración. Después comencé con la práctica a interiorizar el tema de observar mis pensamientos, mis emociones. Si me iba, amablemente volvía. A veces me salía, a veces no. A veces había más ruido, otras veces no. Pero con el tiempo se fue haciendo más agradable, se fue haciendo parte de mi vida y cuando menos me di cuenta, comencé a estar más presente en el resto del día. No solo en esos 5 minutos antes de arrancar, no solo en esos 10 minutos antes de dormir, sino en el resto del día también. Me di cuenta que al hablar con alguien, estaba realmente ahí, mirándolo a los ojos, escuchando, sin juicio. Me di cuenta que al comer podía saborear texturas que, por más que sea un plato recurrente en mi hogar, tenía matices que jamás había logrado experimentar. Y era la misma receta, solo que yo estaba más atento, más sensible
a a los sabores, a lo sencillo. Un paseo con Dante, con, con mi compañero canino, dejó de ser un ritual de obligación a un ritual de meditación. Entonces, no te estoy hablando de ser un monje, no te estoy hablando de ser un experto en concentración. Te estoy hablando de comenzar a vivir de otra manera, porque es urgente comenzar a vivir de otra manera. Es incómodo al principio, pero vale totalmente el esfuerzo. Vale totalmente el esfuerzo. Esta paz que hoy te transmito, no la pude haber transmitido si antes yo no hice un proceso. La paz brota como efecto secundario del proceso que hice y que sigo haciendo, ¿no? Mente de principiante, siempre aprendiendo. Espero que esto te sirva, espero que logres encontrarte, que logres vivir más atento, más atenta, con atención plena, en el momento presente, y que logres vivir tu vida sin juicio, con mayor autocompasión, con mayor amor y amistad hacia ti misma, hacia ti mismo y hacia los otros. Y espero que logres de todo corazón encontrarte con tu espíritu, con tu esencia, con una vida más significativa para ti. Te saluda tu hermano Joaquín Gabriel. Te saluda tu amigo Joaquín Gabriel. Un canal para conectarnos entre almas. Te mando un infinito abrazo. Recuerda que te amo, que somos parte de lo mismo, que te veo y me veo. Y gracias. Totales. Hasta pronto.